Voy a colocar entonces, antes de esto, mi tablerito para seguir con la explicación. Ujú. Bien, habíamos quedado entonces en que vamos a entrar al tema de calorimetría. Entonces estábamos diciendo que este tema está relacionado con lo que pasa en equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos están a diferente temperatura, pues el cuerpo que está a mayor temperatura em, le cede calor al cuerpo que está a menor temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo se escribe? Calor cedido es igual a calor ganado. El cuerpo que cede calor, ese calor que es cedido por el cuerpo de mayor temperatura, lo gana el que está a menor temperatura. Para entrar a trabajar eso, se me olvidó ahorita hablar de las unidades de calor específico. Entonces voy a hacerlo acá en un paréntesis porque necesitamos eso. El calor específico, decíamos, por ecuación, que es la cantidad de calor necesaria para que le varíe la temperatura. Si yo despejo la unidad de calor específico, me queda así. Entonces las unidades de calor específico pueden, plural. Primero, el calor se expresa en calorías, la masa entonces se entraría a expresar en gramos y la variación de la temperatura en la escala centígrada. Pero si usted coge este valor, toma este valor y lo multiplica arriba por kilo y abajo por kilo, tiene otra nueva unidad de calor específico, que al fin de cuentas es la misma, porque mire, entonces usted encuentra en la tabla de valores, por ejemplo, que el calor específico del cobre, voy a escribir, el calor específico del cobre es 0,093 y mire la unidad, calorías sobre gramos por variación de la temperatura en la escala centígrada, que es igualitico que si usted lo coloca así. Cada arriba y cada abajo, kilocalorías sobre kilogramos por variación de la temperatura en la escala centígrada. Pero es muy diferente si lo expresa en julios sobre kilogramos por variación de la temperatura en la escala centígrada. Es bien diferente. Y usted puede hacer la conversión de esos 0,093 calorías sobre gramos por variación de la temperatura en la escala centígrada, lo puede convertir a julios sobre kilogramos por la variación de la temperatura. ¿Cómo? Con la relación que vimos ahorita. Una caloría son 4,186 julios y un kilogramo son 1000 gramos, porque pues la variación de temperatura no lo necesita convertir. Y ahí le da el valor que equivale, en su libro está, cobre, 390 julios sobre kilogramos por variación de la temperatura en la escala centígrada. ¿Cuál es la unidad de nosotros? Es la del sistema internacional. Pero a veces uno trabaja los problemas más con esto, con este valor, porque los valores son más chiquitos, entonces no trabaja uno con números grandes. Listo, vuelvo a el ejercicio de calorimetría. Entonces, para este ejercicio, por favor, calor cedido es igual a calor ganado. El calor que cede un cuerpo es igual al calor que gana un cuerpo. Entonces vamos para aplicar eso, voy a tomar de una vez un problema del libro y con eso matamos dos pájaros de un solo tiro porque así les explico también problemas. Voy a borrar acá porque los problemas son fáciles, lo que pasa es que son como muy larguitos, pero de verdad no tienen así para analizarle mucho, son muy mecánicos. Hay que saber despejar ecuaciones con una sola incógnita y es todo. Voy a leer el problema número 12 de la sección de problemas que está en la página 404. Voy a hacer el problema 12. Voy a arrancarlo de acá arriba porque me quita espacio acá abajo. Entonces, el problema 12 dice, por favor, los que tengan el libro a la mano lo van leyendo también. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio cuando un bloque de cobre, entonces tengo una masa de un bloque de cobre de 245 gramos,
a 285 grados centígrados. Voy a corregir acá que me quedó feo. Cobre. Que está ¿cuánto? A 285 gramos. Por favor, Martín y Juana me ayudan a seguir la lectura por si me llego a equivocar. Entonces, dice que está a una temperatura inicial de 285 grados centígrados. Se coloca en un vaso calorimétrico de aluminio, en un vaso de aluminio. Eso es todo lo que dice ahí. Entonces, masa de ese vaso de aluminio de 145 gramos, que contiene 825 gramos de agua. Ok, masa del agua que hay ahí en ese vaso, 825 gramos de agua a 12 grados centígrados. O sea, la temperatura inicial del agua eran 12 grados centígrados. Y como el agua está en el vaso calorimétrico, entonces la temperatura inicial del aluminio son 12 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué datos necesitamos más? No está, pero usted lo tiene que poner siempre, pues los calores específicos. ¿Cuál valor de calor específico va a colocar? ¿En qué unidad? En este tipo de ejercicios, el que usted quiera. Lo importante es que la unidad de calor, el calor específico en unidades que me coloque acá, debe ser el mismo acá y debe ser el mismo acá. Por ejemplo, el calor específico del cobre, según la tabla de valores, cobre es 0.093 calorías sobre gramos por variación de la temperatura en la escala centígrada. El calor específico del aluminio en esa misma unidad es 0.22 calorías, tan. No me puede colocar, si usted mira en la tabla, el calor específico de aluminio también es 900 julios sobre kilogramos por variación de la temperatura en la escala centígrada. No me puede colocar este valor porque tengo que unificar unidades de calor específico. Y viene el calor específico del agua, que es 1 en esas unidades. Entonces, 1 caloría sobre gramos por variación de la temperatura en la escala centígrada. Ahí están mis datos. ¿Qué preguntaron? ¿Qué preguntaron? La temperatura final. Es decir, cuando usted coja este bloque de cobre que está a esa temperatura tan alta y lo mete en el vaso que tiene agua, los tres se van a quedar al final con la misma temperatura. Preguntan que cuál va a ser esa temperatura. Entonces vamos a aplicar el principio de conservación de calor. Ahí es importante identificar primero quién cede calor, quién gana calor. El cuerpo que está a mayor temperatura es el cobre, por lo tanto, él cederá calor. Y los cuerpos que están a menor temperatura son el vaso calorimétrico y el agua. Entonces, ellos ganan calor. Entonces, el calor cedido por el cobre va a ser igual al calor que gana el vaso de aluminio más el calor que gana el agua. Entonces, ya lo que viene ahí es trabajar la ecuación de calor. ¿Cuál es la ecuación de calor? Yo les dije que esta era la ecuación de calor específico. La masa de una sustancia, el calor específico, depende de la cantidad de calor que hay que administrarle para aumentar la temperatura. Si yo despejo Q, me queda masa por calor específico por variación de temperatura. Esta ecuación es mundial, se la tiene que aprender, el ICFES no la da. Y es como una ecuación básica, como cuando yo le pregunto a usted energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa ecuación la tiene que tener en su cabeza súper guardada. Entonces, calor cedido por el cobre. ¿Cómo escribo eso? Masa del bloque de cobre por el calor específico del cobre por la variación de temperatura. ¿Cómo se escribe una variación de temperatura?
temperatura final menos temperatura inicial. ¿Vas a ir a Boulevard? ¿Ah? Niños, ¿listo? Ahora, aquí Yo pasa un algo. poco de Titán. A ver, Silencio, papá, silencio. silencio, por favor. Desde el micrófono prendido. Ujú. Entonces, aquí pasa algo súper importante. Este cedido, ¿sí lo ven? Ese cedido hay que colocarlo en esa ecuación. ¿Y cómo se coloca en matemáticas cedido? Con un signo negativo. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Listo. Esta letra cedido es este negativo que está acá. Hay que colocarlo. Ahora, sigamos con la ecuación. Calor ganado por el agua, pues, perdón, por el recipiente de aluminio. Entonces, sería masa del recipiente de aluminio, que es el vaso calorimétrico, calor específico del aluminio, por la variación de temperatura, temperatura final menos inicial del aluminio. Acá es inicial del cobre, ¿no? Más, este más que está acá. Calor ganado por el agua, masa del agua, por el calor específico del agua, por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y yo les recomiendo que, por favor, este signo negativo, antes de efectuar el despeje de lo que nos están pidiendo, que es la temperatura final, entonces, primero métanlo ahí en ese paréntesis, porque yo me conozco cómo se enredan ustedes con los signos negativos. Si yo meto este negativo dentro del paréntesis para poder después despejar, la ecuación me quedaría masa del cobre, calor específico del cobre. Esta que está de signo negativo quedaría positivo. Y TF que está de signo positivo quedaría negativo. Y ya. Lo demás queda igual. Aquí lo estoy escribiendo. Masa del agua, calor específico del agua. Listo. Ahora sí, llegó el momento de despejar. Pero como este despeje, esta variable está ahí complicada, está operando, en este tipo de problemas yo recomiendo que primero reemplace y después despeje. Si usted lo quiere hacer despejando, no pasa nada. Cada uno mata sus pulgas como quiere. Entonces yo primero reemplazo. Masa del cobre, 245 gramos. Además también para que vean una cosita. Calor específico del cobre, 0.093. Por temperatura inicial del cobre, voy acá. Temperatura inicial del cobre, 285 grados centígrados, menos TF, que es nuestra incógnita. Voy acá, igual. Masa del aluminio, 145 gramos, por el calor específico del aluminio, 0.22 calorías sobre gramos, por variación de la temperatura en escala centígrada. Factor TF, queda tal cual. Temperatura inicial del aluminio, 12. Más, voy acá. Masa del agua, 825 gramos. Por el calor específico del agua, 1 caloría. Factor D, voy acá, TF, menos la temperatura inicial. Listo. Miren la cancelación de unidades, chicos. Pongan la atención. Por eso es que yo necesito que todo esté cuadrado. Por ejemplo, unidad de calor específico con unidad de calor específico y con unidad de calor específico se pueden cancelar. ¿Por qué? Porque aparece en todos los términos de la expresión y esta expresión tiene 3 términos. Ahora, unidad de masa, chuan, chuan, chuan. Aparecen todos. Y listo, voy a empezar a operar. ¿Qué es lo primero que voy a operar? Voy a multiplicar esto que está acá. Entonces, por favor, usted en su calculadora, 245 por 0.093. Eso me está dando
22.785. Punto de decimal. ¿Y qué hago con eso? Pues lo distribuyo porque a eso me obliga el paréntesis. Entonces, tomo 22.785 y lo multiplico por 285. Entonces, eso me da 6.493.72, bueno, 72.5 grados centígrados. Hice esto con esto. Ahora hago esto con esto. Como aquí está menos, aquí va menos, pues me queda el mismo número, 22.785 TF. Igual, por favor, mis monitores están operando para que si yo la llego a embarrar me digan. Aquí, ¿qué hago? Primero esto. Entonces sería 145 por 0.22. Y eso me da 31.9. ¿Y qué hago con ese valor? Lo distribuyo. Entonces me quedaría 31.9 por TF, 31.9 TF, menos 31.9 por 12. Eso me da 382.8 grados centígrados. Y vuelvo acá, multiplico este. Bueno, aquí viene primero un más, ¿cierto? Este más acá. 825 por 1, pues 825. Ay, perdón. Bueno, esto me da 825. ¿Y qué hago con ese 825? Lo distribuyo. 825 por TF, 825 TF. 825 por 12. Menos 12. Exacto, muy bien, Juana. ¿Sí ven por qué mi monitora? Menos. Entonces eso me daría menos 9.900 grados centígrados. ¿Y cuántas incógnitas hay en esa ecuación? Una sola, repetida 3 veces, pero una sola. ¿Y cómo se resuelve un sistema de una ecuación con una incógnita? Pues agrupo las incógnitas de un solo lado de la igualdad. Aquí veo una incógnita, vamos a ponerla así. Aquí veo una incógnita, aquí veo otra incógnita y aquí está otra incógnita. Entonces esta la paso para allá. Y lo que no tenga incógnita, como por ejemplo esta y esta, la paso para el otro lado, acompañar a esta. Entonces, ¿qué me va quedando? A este lado me queda 6.493.72, 6.493. Esta llegaría con signo positivo más 382.8 y esta llegaría con signo positivo 9.900. Al otro lado, ¿quién queda? 31.9 TF más 825 TF y esta que llega positiva más 22.785 TF. ¿Cuánto me da esta suma a este lado? 16.776.52. 16.776.52. ¿Y la suma al otro lado? 800. Señora. No. ¿Sí? El 22 es 22 punto algo o 22.000. El TF, es 22.785. Es Vale, 22.785. 825 más 22.785.
Me da 6, 879.685. 6, 8. Bueno, listo. Gracias. TF, muy bien, Martín. Y despejo TF, o sea que ese valor pasa a dividir. Y me da 19.0 algo, 07. 07. Esa es la temperatura final a la que van a quedar el bloque de hielo, el bloque, perdón, de cobre con el agua y con el vaso calorimétrico. Esto se llama temperatura de equilibrio. Ahora, los problemas no es que se hagan todo el tiempo así. Depende. Por ejemplo, voy a borrar desde acá. Voy a borrar. ¿Qué tal que un problema, como los hay ahí, yo esos, algunos problemas yo hoy mismo les cuelgo en el plan quincenal 14 un material que dice problemas solucionados para que usted también se meta a trabajar eso. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión, creo que es mañana, tenemos taller. Entonces hay que leer esos problemas, pues tenerlos como referencia para cuando usted solucione el taller. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo acá la situación y resulta y pasa que no me dijeron que era de cobre. Me dijeron que es una sustancia. Entonces, ay, espere que se me va a apagar. Ya. No me dijeron que era de cobre. ¿Listo? Es una sustancia, pero no me dijeron el calor específico. ¡Ah! Se me fue. Entonces, me piden el calor específico de la sustancia, pero para poder resolver el problema, pues me dicen que la temperatura final de la mezcla es 19 grados. ¿Sí ven cómo cambié el problema? Entonces me dicen que qué sustancia es esta, cuál es el calor específico de esa sustancia. Entonces se plantea igual, calor, esa sustancia como está a mayor temperatura, pues es la que va a ceder. El aluminio va a ganar y el agua va a ganar porque terminaron a 12 grados centígrados. Ahí se puede ver perfectamente que la que cede es la sustancia y que los que ganan son el agua y el vaso. Y entonces cuando yo reemplazo la ecuación, y miren cómo lo hago, meto de una vez el signo, miren cómo lo meto. Masa de la sustancia, voy a arreglar acá, sustancia, por el calor específico de la sustancia, que ahora va a ser nuestra nueva incógnita, igual a temperatura inicial menos temperatura final de la sustancia. ¿Sí ven que metí de una vez el el signo? De una, porque después se me olvida. Igual a masa del aluminio por el calor específico del aluminio, por la variación de temperatura, pues acá inclusive puede escribir variación de temperatura sin necesidad de, de colocarlo separadito porque es la misma para los dos, si quiere. Le repito, cada uno hace como lo pueda manejar mejor. Y ahí está. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer usted? Pues despejar es esto. O sea que esto y esto que está multiplicando pasaría a dividir y ya. Bueno, hay unos ejercicios en el libro que también me interesa que le pongan mucha atención. Voy a pasar a ellos de una vez, que están relacionados con este tema. Pues no son de calorimetría, pero sí necesito que le pongan mucha atención porque me gustan bastante. Por ejemplo, el problema número 6. Voy a colocar la página donde están los problemas. Es la página 404 otra vez para que tenga la referencia. Voy a colocar acá. Entonces, página 404 y voy a hacer el problema número 6. En el problema número 6 me dicen un pequeño calentador de inmersión está clasificado en 350 watts. ¿Qué es watts?
unidad de potencia. Entonces, potencia es 350 watts. ¿Listo? Un watts. ¿Qué es un watts? Julios sobre segundos. Por eso es unidad de potencia. Porque la potencia se define como el trabajo efectuado en un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, hay un calentador, todos los dispositivos eléctricos funcionan con una potencia. La potencia de una lavadora es 2500 watts. La potencia de un equipo de sonido son 250 watts. Entre más watts de potencia tenga un electrodoméstico, más traga energía. ¿Listo? Entonces, tiene una potencia de 250 watts. Estime cuánto tardará en calentar. Entonces, tiempo, cuánto tardará en calentar una taza de sopa. Y resulta y pasa que la sopa en física se clasifica como agua. Entonces dice que una taza de sopa que se trata como agua y son 250 mililitros de sopa. 250 mililitros es unidad de volumen, pero usted sabe que cuando es agua, la masa que hay contenida en 1 mililitro de agua es 1 gramo de agua. O sea que me dieron acá que la masa de la sopa son 250 gramos. Si me hubieran dado la masa en litros, recuerde que el volumen, la masa contenida en 1 litro de agua es 1 kilogramo. La masa contenida en 1 mililitro de agua es 1 gramo. ¿Listo? Y me dicen que pasa de una temperatura de 20 grados centígrados, temperatura inicial, 20 grados centígrados, a 60 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, arrancamos acá. En física, la potencia es el trabajo efectuado en un determinado tiempo. ¿Pero trabajo qué es? Energía. ¿Y energía qué es? Calor. O sea que la potencia se define con esta ecuación. Y ya tengo hecho el problema. Porque si yo despejo tiempo, pues me queda calor sobre potencia. Pero aquí pasa algo. Y es que resulta y pasa que la potencia es watts y es julios sobre segundos. Y eso obliga a que todas las unidades se trabajen en el sistema internacional. El tiempo debe expresarse en segundos y el calor debe expresarse en julios. Si calor es por fórmula masa, calor específico por variación de temperatura, entonces como la potencia está expresado en watts, que es julios sobre segundos, el tiempo debe estar en segundos, la masa en kilogramos. La variación de temperatura, listo. Y aquí es la cascarita. El calor específico ya no lo puede colocar como usted quiera. Debe colocarlo en julios sobre kilogramos por variación de la temperatura. ¿Para qué? Para que pueda hacer la respectiva cancelación de unidades. Mire entonces que julios con julios se cancela. Kilogramos con kilogramos se cancela. Y variación de la temperatura con variación de la temperatura se cancela. Y la respuesta queda en segundos. Entonces hay que estar muy atentos de eso. Quiero hacer ahora el problema 7. Usted ya, ahí lo que queda es reemplazar. Reemplaza su masa, reemplaza el calor específico, la variación de temperatura que la puede tener y pues la potencia. Y listo. En el problema número 7, quiero tomar ese problema porque también ahí hay una cosita para poner atención con respecto a ese problema. Entonces, el problema 7 dice, ¿cuántas kilocalorías se generan cuando se usa, cuántas kilocalorías cuando se usan los frenos para llevar un automóvil
de 1200 kilogramos al reposo desde una rapidez de 95 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuántas kilocalorías? ¿Qué es? Calor. Pero que lo ponga en kilocalorías. Se necesitan para hacer que un auto de 1200 kilogramos frene. O sea que la velocidad final es 0 y la inicial dice ahí que son 95 kilómetros por hora. Usted hace la conversión, 95.000 dividido 3.600 y eso me da 26.38 metros por segundo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver ese problema? Pues volvemos a algo que usted ya trabajó el periodo pasado y es que todo el trabajo efectuado sobre un cuerpo le varía la energía, en este caso, cinética. ¿Listo? Entonces, ¿trabajo qué es? Pues calor. O sea que el calor va a ser igual a la variación de energía cinética, que se calcula como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero resulta y pasa que la energía cinética final fue 0, porque la velocidad fue 0. Entonces me queda que calor es igual a menos la energía cinética inicial. ¿Qué representa este signo negativo? Pues claro, que se cedió calor en esa frenada. Entonces, calor ¿a qué va a ser igual? A menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta respuesta le va a dar numerito julios, porque la masa, la velocidad está en metros por segundos y la masa está en kilogramos. Pero resulta y pasa que a usted no se la pidieron en julios. Tranquilos, que para eso se hicieron las conversiones. Entonces, numerito julios, sino porque el signo es para indicarme que se dio. Yo aquí necesito hacer una conversión por, voy a pasar a calorías. Una caloría son 4.186 julios. Pero no me la pidieron en calorías, sino en calorías, tranquis. Una kilocalorías son 1000 calorías. Y hace la operación. Y esta es la respuesta. ¿Listo? Bueno, el último tema que falta por trabajar es cómo se hace para administrarle calor a un cuerpo de tal forma que el cuerpo lo lleve de una temperatura a otra, inclusive cambie de estados, que es la gráfica que aparece en su material de estudio, que se llama calor latente. Chicos, ahorita se va a colgar, por favor, Martín o Juana, cuando se falten 3 minutos para colgarse, me avisan. Mis Sin- faltan 2. 2. Entonces, si se cuelga, aquí ya los dejo libres para los que no quieran volver a entrar. Me falta explicar ese tema. Yo lo voy a explicar porque lo voy a grabar y lo subo también como una dirección. Si se corta, el que quiera entrar ya no es obligación, es su tiempo. Lo puede hacer, yo lo voy a explicar. ¿Listo? Miss, Entonces, Miss, una pregunta. cuéntame. Las otras, o sea, las anteriores dos sesiones, esta y la anterior, ¿también las vas a subir? No, Como el video, solamente voy a subir esta, la grabación de esta. ¿Listo? ¿Por qué? de la que, de esta, de la que nos ha cortado, o de la siguiente. De la anterior que ya tuvimos, de esta y de la que sigue. O sea, voy a colocar 3 grabaciones. Ah, sí, eso, Miss, gracias. ¿Listo? Gracias. Dale. Pensé que me estabas preguntando de décimo A y de décimo B. Ah, Solamente no, voy no, a no, no, subir no. una sola. Estas. Ujú. Entonces yo les Ah, reparto listo. el link. Ahorita se va a cortar, entonces por favor, el que quiera entrar no es obligatorio. Si quiere mirar esa explicación, la voy a hacer acá. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar acá de una vez para empezar desde el principio con el otro ejercicio. Chao chicos, nos estamos entonces viendo. ¿Listo? Chao, chao. Miss. Chao. No, me cerró mal. Aquí, modo tableta. Chao, Miss. Chao. Bueno, nos vemos. Juicio. Estudien.